Una cierta desilusión, ¿o no?, sobre cómo ha ido evolucionando todo esto. Empezamos con desilusión y luego... Es una desilusión para los que piensan que un proceso revolucionario conduce inmediatamente a la felicidad y a un mundo totalmente utópico. No, un proceso revolucionario es un proceso que reconstruye las relaciones de fuerzas, que permite a nuevos sujetos sociales ser oídos y escuchados, y que plantea problemas evidentemente nuevos, específicos. Para ese proceso revolucionario, ¿cuál es el elemento fundamental? El elemento fundamental es que estas sociedades, desde la Segunda Guerra Mundial, siglo XX, han entrado en la construcción de sistemas estatales, autoritarios, dictatoriales, que han degenerado estos últimos 30 años en sistemas dictatoriales, policíacos y corruptos. La característica de estos sistemas era la destrucción de las sociedades civiles, el impedir el desarrollo de las sociedades civiles, la transformación del Estado en mecanismo de dominación absoluto e integral, el rechazo del Estado de Derecho en todos estos países. La revolución ha consistido en destrozar estos sistemas estatales y permitir a la sociedad civil, lo que nosotros podemos llamar la sociedad civil, pero ahí a lo que podemos llamar el otro pueblo, el pueblo desconocido, el pueblo nunca escuchado, el pueblo silenciado durante no solamente décadas, sino siglos. Este pueblo, por primera vez en su historia, entra en la historia. Y lo vemos tal y como está realmente. No es un pueblo abstracto, viene con su ideología, la ideología a la que se había agarrado frente a los dictadores, el islamismo, como ideología de preservación de la identidad y de proyección de sus anhelos. Esa ideología ahora tiene varias vertientes: salafistas, neosalafistas, islamistas liberales, tolerantes, terroristas, todo. Y todo eso está saliendo a la superficie, aflora en adelante a la superficie de estas sociedades. Es la realidad. Y las batallas se han desplazado del espacio Estado dominante sobre una sociedad, se han desplazado de ahí hacia el seno de la misma sociedad. Y ahora son batallas dentro de la sociedad, entre las fuerzas sociales modernas, democráticas, secularizadas, laicas, abiertas al mundo occidental, abiertas a Occidente porque ellas mismas participan de esa mundialidad, este mundo que se está construyendo, nuestro, que podemos ver aquí, y capas populares, a veces algunas capas medias, que se agarran a una ideología mucho más reactiva, conservadora, reaccionaria. Y la batalla es entre ellos. Es una batalla democrática. No sabemos si los islamistas que han ganado las elecciones van a aceptar el resultado democrático en las próximas elecciones. Si las pierden, se van a dejar el poder. Ahora, llegando al poder, están haciendo absolutamente todo para conseguir el poder y para quedarse en el poder. Y quieren introducir modificaciones importantes a nivel cultural, a nivel identitario, y frente a ellos las capas liberales, las capas democráticas, se están levantando y están organizando una oposición muy importante, sobre todo por parte de las mujeres, porque las mujeres no quieren asistir en una regresión, digamos, de sus derechos. Regresión probablemente, digamos, consustancial al islamismo político. Entonces es un momento histórico muy importante de apertura de la dialéctica, de la lucha dentro de estas sociedades. Nadie puede decir lo que va a ocurrir. Nadie puede decir que hay ahí como una determinación, un fatum, un destino inevitable para que esos países se queden siempre en la oscuridad.
Y nadie puede decir, mañana vamos a desembocar en un sistema democrático tal y como existe en Europa. No, es un proceso histórico pragmático. Lo que sí es seguro es que esa situación por primera vez se está desarrollando en unas pautas en las que la democracia es el principio regulador. Y eso es muy importante. Todos los países son distintos, supongo que no es lo mismo Marruecos que Argelia, que Libia, que Yemen, pero en general las elecciones... Hay características comunes y hay diferencias. Las características comunes tienen que ver con las ideologías de fondo y con los sistemas políticos autoritarios. Ideología de fondo, el Islam, que ha jugado el papel de identidad-refugio frente a procesos de modernizaciones burocráticos, despóticos y llevados a cabo por élites, digamos, de poder. No diferente de lo que conoció ese país con el franquismo o Grecia con los coroneles, élites de dominación, o en América Latina con las dictaduras, las mismas élites. Y, por supuesto, hay diferencias. Hay países que tienen una tradición. Por ejemplo, en Egipto hay una vieja, la más vieja del mundo probablemente, tradición de Estado. No hay otro Estado que se puede comparar con el Estado egipcio. Desde los faraones han guardado las mismas estructuras de Estados. Y hasta la fecha, la semana pasada, por ejemplo, los juicios, incluso islamistas, los juicios no aceptan las decisiones del gobierno. Y no lo aceptaban con Mubarak, ni con Nasser, ni con Sadat. El Estado siempre ha actuado como, digamos, guardián de las viejas tradiciones de un Estado autónomo. Y en países como Túnez no hay esa tradición de Estado, pero hay una tradición de modernidad cultural, una tradición de ilustración, digamos, muy ilustrada. En Marruecos hay la tradición monárquica. El monarca y el sistema monárquico se ha adaptado a las contradicciones de la sociedad marroquí y ha permitido evitar el estallo, organizando elecciones y recuperando institucionalmente el proceso. Hay en este libro un capítulo, se llama conflictualidad institucionalizada. Cómo han institucionalizado la conflictualidad en Argelia, en Marruecos, en Yemen, en Arabia Saudita, etc., porque todos estos países han conocido este estallo generalizado. Unos lo gestionan en función de su situación, otros han estallado porque no podían seguir dominando. Primero el régimen tunecino, segundo Libia, segundo Egipto, tercero Libia, y ahora estamos con el problema de Siria. Con Siria la situación es diferente, porque Siria se ha transformado inmediatamente, y lo explico en este libro, en problema internacional, no solamente nacional. Porque desde el principio el régimen de Assad, transformando un conflicto democrático en conflicto interconfesional, oponiendo a los alawitas chiitas a los sunitas, o sea, al 75% de la población, ha hecho que estados extranjeros, Arabia Saudita, Qatar, Estados Unidos, los estados europeos han entrado de lleno, digamos, en el conflicto. Y ahora es un conflicto internacional que no tendrá solución nacional. La solución de Siria es una solución internacional, no solamente de la ONU, sino de la relación entre Estados Unidos y Rusia. Rusia tiene la llave de la solución. Si mañana Rusia abandona a Assad, el régimen no va a durar 24 horas. Las armas, todo viene de Rusia. Entonces, vemos una internacionalización del conflicto, tanto como hemos visto otro conflicto. Hay un capítulo sobre este tema, sobre el Sahel, internacionalización del conflicto del Sahel. El conflicto del Sahel es una consecuencia directa de lo que ocurrió en Libia, de la desgregación del Estado libio. De ahí se fortalecieron muy rápidamente todos los grupos autonomistas, etc., y empezaron con las armas que habían conseguido a conquistar las ciudades del norte de Mali.
Había evidentemente otro problema en Mali, el problema, digamos, de la política, de la construcción de un Estado-nación que ha fallado históricamente. Y ahí también estamos en un proceso de transición, en el que el Islam militar, esta vez, no solamente político, sino militar, juega un papel decisivo. Entonces, en todos estos países estamos asistiendo a un proceso revolucionario cada vez diferente, pero las líneas de fondo son siempre las mismas: auge del pueblo invisible. El pueblo invisible se está volviendo un actor de su historia, por lo bien como por lo mal. Todos los países son diferentes, pero si quieres, todos los países son diferentes, pero la tónica que se repite es esa, que cuando hay elecciones ganan los grupos más o menos vinculados a las filosofías religiosas, ¿no? ¿Qué puede hacer pensar que en un futuro próximo esta situación va a cambiar y que los partidos laicos y tal pueden obtener una mayor responsabilidad al gobierno, por ejemplo? El futuro es un proceso, es el fin de un ciclo histórico. El ciclo histórico de las dictaduras es el fin. Eso ha terminado. Y eso tiene que ver con un proceso histórico mucho más amplio, mucho más profundo. Proceso que empezó en los años 90 en los países del este y antes de los años 90 en los países en América Latina en los años 80. Proceso de desagregación de las dictaduras bajo el peso de la mundialización de la economía, como consecuencia de la globalización. Ese proceso empezó en América Latina, se desplazó hacia los países del este con la caída del muro de Berlín, con la democratización de estos países, y ahora está tocando a los países árabes. No soy profeta, pero estoy seguro que el próximo candidato a la democratización van a ser los países asiáticos. China va a tener problemas dentro de no sé cuánto, pero va a tener graves problemas. No puede tener capas medias desarrolladas, modernistas, etc., y un sistema que sigue siendo dictatorial y totalitario. Entonces, es un vasto proceso histórico. Nadie sabe dónde va a ir. Ahora, en los países árabes sabemos una cosa, es que son procesos que van a desembocar en nuevos sistemas políticos cuya característica consistiría en utilizar la democracia como sistema de gestión de los conflictos y no el poder autoritario policíaco de las élites dominantes. Eso está claro, salvo si en el mismo proceso unos estados pueden desaparecer. Siria, por ejemplo, puede desaparecer como estado. Nadie, digamos, puede descartar la idea de que mañana en Siria no tendremos, digamos, un estado, un pequeño estado alauita, un estado sunita, como lo que ocurrió en Yugoslavia. Eso nadie lo puede, digamos, negar, no sabemos lo que va a llegar. Los estados-naciones que se han construido desde la Segunda Guerra Mundial en el mundo árabe están hoy todos en crisis. Y una crisis en la que los problemas, las diferencias identitarias, culturales, étnicas, religiosas, ideológicas, económicas, están actuando al mismo tiempo, por causa precisamente del fallo de los modelos desarrollistas de los estados autoritarios. Bueno, en lo que concierne... ¿Dónde van a llegar? Yo creo que estamos en un periodo de transición. Probablemente estamos también en un periodo de transformación, de cambio de las élites dirigentes. Nuevas élites están surgiendo que pretenden reemplazar las élites que han dominado estos países desde, digamos, los años 60-70. Una nueva generación. Y se ve en todos los países. Todos. Por ejemplo, en un país como Túnez hay una gran diferencia entre los dirigentes que dirigen ahora a Nushi, por ejemplo, toda esa gente, Rashid Nushi, toda esa gente que son gente de los años 60.
que se han educado en los años 60, en la guerra para la independencia en los años 60, y la nueva generación que está llegando, que no tiene la misma relación con la historia, la misma relación con la religión, tiene una relación totalmente diferente, una identidad diferente. Es un proceso histórico complejo y no podemos, digamos, hablar de ilusión o de desilusión. Sí, desilusión, pero es la historia. En lo que concierne al Islam, al parecer el Islam es una religión que no, pese que hay escritores, autores que apuestan por una interpretación abierta del Islam, ¿no? Que el Islam es muy cerrado, que no permite a la gente dejarlo. ¿Tú crees que ese Islam puede realmente evolucionar hacia esas interpretaciones más abiertas que algunos autores sugieren, autores árabes sugieren? ¿Ese Islam abierto, tú crees que va a conseguir abrirse camino pronto o no? Mira, si me puedo permitir, te quiero enseñar una cosa. Si me puedo permitir, para contestar a esa pregunta, Mira, artículo que he escrito en El País el 10 de agosto de 2009, un año antes del estallido en Túnez. Después de haber visitado Túnez y haber hablado con los intelectuales democráticos musulmanes y haber leído sus libros. Este artículo, una cuarta del País, en la que hablaba de esa gente. Hablaba de los grandes, de Benashur, de Boudiba, de Mohamed Sharfi, de Mohamed Talbi, de Ali Beji, los grandes. Mira cómo se termina ese artículo 2009. Cuando digo, estos autores y las valientes editoriales que los apoyan son de alguna manera los nuevos disidentes de las dictaduras y del fanatismo integrista. Pero ¿no serán también las golondrinas que anuncian la primavera del pensamiento moderno en el mundo árabe islámico? La primavera. En 2009, un año antes del estallido de la revolución. Porque cuando hablaba con ellos, esa gente me hicieron pensar a los intelectuales que conocí yo en 1968 en Francia, cuando yo estaba en la Sorbona, y veía que se trataba de una primavera, no solamente temporal, sino había verdaderamente una primavera intelectual. El mundo árabe ahora está dividido entre la primavera intelectual, ligada, vinculada o como consecuencia de lo que podemos llamar no la mundialización, sino la mundialidad. O sea, la transmisión de los valores de dignidad, de individualidad, de ciudadanía, de respecto a las diferencias religiosas, étnicas, de singularidad. Y eso ha tenido consecuencias sobre el ethos, sobre la cultura propia de todas estas sociedades, que están ligadas a ese un nuevo universalismo vinculado a la mundialidad. Hay sociedades mucho más vinculadas a la mundialidad que otras. Cataluña, por ejemplo, aquí es un país, para un francés que viene aquí, no ve diferencia cultural entre la gente de aquí y Francia. Puede encontrar una gran diferencia entre otras regiones de España y Francia, pero aquí no. ¿Por qué? Porque hay una tradición de inserción en los valores culturales mundiales mucho más fuerte. ¿Entiende? Es exactamente lo que ocurre en estos países. Tienes que darte cuenta de que en estos países hay mucho más gente en las capas medias, incluso en los pueblos, que hablan 2, 3 lenguas que aquí, como aquí. En el Magreb todo el mundo habla francés, todo el mundo entiende francés, incluso los que no han estudiado francés lo entienden. Y hablan, mal, pero hablan. Y no hablo de los élites que lo hablan perfectamente bien. En Oriente Medio todo el mundo entiende perfectamente el inglés. O sea, tienen una relación con la cultura mundial mucho más profunda por causas negativas, porque han sido colonizados, etcétera, etcétera, pero eso queda. Entonces,
La relación con la cultura mundial es fuerte, es importante. Y por otro lado, tiene unas ramas importantes que considera que eso es una amenaza sobre la identidad, esa diversidad, esa polipertenencia, esas poliidentidades son una amenaza. ¿Una amenaza a qué? Una amenaza al Islam, una amenaza a la identidad religiosa. Y entonces reaccionan en contra de eso. Tanto como nosotros tenemos aquí unos partidos xenófobos, nacionalistas, que consideran que el extranjero es una amenaza y que reaccionan en contra de él. Y estos partidos son conservadores en el mundo musulmán, reaccionarios, etc. Pero sobre lo que quiero poner hincapié es que, ¿cómo te puedo decir? Es que el trabajo conceptual para modernizar la visión del mundo islámica se ha desarrollado de manera extraordinaria este mundo. Hay grandes intelectuales. Los libros los más críticos en contra de Islam no se encuentran aquí, se encuentran en estos países. En Marruecos acaba de fallecer desgraciadamente un inmenso pensador, Mohamed el-Jabri, que ha escrito un libro que se titula, hablo de este libro que se llama Contra la razón árabe, crítica de la razón árabe, demoledor. En Líbano puedes encontrar centenares y centenares de intelectuales, Argelia lo mismo. Son autores que no conocemos, porque nosotros vivimos aquí con nuestra propia construcción de la imagen del otro. Hemos construido una imagen de los musulmanes y en vez de verlos como son realmente, los vemos a través de nuestra construcción. Tal y como se ha construido la imagen del catalán en el resto de España o, digamos, del resto de España en Cataluña. Estamos en procesos de construcciones y evidentemente yo considero que digamos, es un momento histórico en el que el Islam va obligatoriamente a tener que resolver fundamentalmente dos problemas. Primo, problema de la construcción del Estado de Derecho, lo que significa separación del Estado con cualquier ideología, concretamente con la religión, separación del Estado, construcción de estados civiles. Y segundo problema fundamental, relación hombre-mujer. Son los dos problemas, son los dos cerrojos de estos países. ¿Es mi impresión o te veo más optimista que otras veces que hemos conversado? Yo creo que sí. Yo creo que no hay que desconfiar del porvenir de las sociedades, que hay movimientos islamistas peligrosos, hay que luchar en contra de ellos, pero yo confío muchísimo en estas sociedades, salvo lo que desgraciadamente está pasando en Siria, pero creo que en Egipto, en Túnez, en todos estos países están en un proceso de reconstrucción de su identidad nacional. No podemos juzgarlo, digamos, con 2 años o 3 años de distancia, hay que esperar, pero son procesos que van a llegar al fin y al cabo a un nuevo consenso entre las sociedades, entre las diversas fuerzas sociales, y eso por una razón, entre otras, muy sencilla. Es que los problemas son, en su fondo, primero problemas económicos, sociales, dependen de la integración de estas capas sociales en un proceso de movilidad social dentro de estas sociedades. Eso va a acudir obligatoriamente a través de un desarrollo nacional o a través de un desarrollo regional entre ellos, pero van a integrar estas poblaciones. Y los problemas identitarios se van a, no sé si puedo utilizar esa palabra, se van a secundarizar, o sea, van a volverse cada vez menos importantes. Y, por otra razón también, es que yo no conozco una sociedad que quiere suicidarse. Y la gran mayoría en estos países saben que dominar la otra parte de la sociedad que no está de acuerdo con ellos es un suicidio. Es lo que está ocurriendo ahora en Siria. No quieren suicidarse.